Perfecto. Miren, este es el material que les tenía. Entonces, la clase pasada lo que hicimos tuvimos como un repaso de qué era el objetivo general, cómo se planteaban los objetivos específicos, cómo desarrollábamos la estrategia, qué tipos de estrategia teníamos, cómo poder hacer una experimentación de marketing con las estrategias que nosotros teníamos, qué tipos de estrategia, cómo lo íbamos a desarrollar y demás. Pero entendiendo que la estrategia tiene que ser versátil, que nosotros tenemos que poder maniobrar, desarrollar, ejecutar, poder plantear y poder solucionar una problemática de nuestra compañía, y esa problemática de nuestra compañía es como enamorarse de ese gran problema, y ese gran problema es el que te va a perseguir durante todo un año, porque vas a necesitar cumplir como todo ese proceso, toda esa acción y todo ese entendimiento, pues uno a veces se tiene que enamorar de ese problema. Ese enamoramiento que ustedes van a tener de ese problema, ustedes lo van a tener con sus cualidades, con sus debilidades, ustedes como equipo, como desarrollo, como entendimiento y demás. Y el objetivo general va a ayudarlos a divisar el plan. Los objetivos específicos les van a dar los KPIs, y estos KPIs son los movimientos estratégicos que ustedes van a ir empezando a desarrollar, y sobre eso van a entender cuáles son las hipótesis coherentes con el modelo de negocio, cuáles no, cuáles van a documentar, qué cosas no van a volver a hacer, qué cosas definitivamente tienen que hacer, y sobre las condiciones normales de toma de decisiones y demás, yo cómo puedo tener un entendimiento lógico de esa experimentación en función de el objetivo específico, cómo lo voy a manifestar, y esa manifestación de lo que hablo en función de los datos, cómo voy a empezar a ejecutar, desarrollar una semántica que me ayude a documentar todos esos casos y me ayude a estructurar mi arquitectura de información en función de los modelos de experimentación. Entonces, tenemos sobre los modelos de experimentación 4 puntos importantes. 1, la operación de ventas. 2, el marketing de crecimiento. 3, el marketing de resultados. Y el cuarto, que es la ciencia del marketing. 1, la operación de las ventas. Muchas veces dentro del marketing nosotros nos quedamos con producto, precio, plaza, promoción, indexación y pago. Y solo nos quedamos en el grandioso MQL. El MQL es ese lead que nosotros como marketing les damos a las compañías como ustedes para que ustedes trabajen en función de las ventas. Entonces, nosotros tenemos una responsabilidad bastante clara, es que tenemos que hacerle inbound o tenemos que nutrir este MQL para que la parte de operaciones en función de venta haga la venta. Pero muchas veces cuando son nuestros modelos de negocio, el equipo de ventas está totalmente desconectado con el equipo de marketing. ¿Por qué? Porque pusieron el producto en función de un restaurante, de un supermercado, y ahí es en la punta de góndola donde lo tienen que coger, pero todo el marketing digital está desarrollado para que las personas perciban que es el producto, entiendan que es el producto, pero la venta no depende de ustedes. Y entonces normalmente nosotros los gerentes de marketing, pues nosotros nos lavamos las manitos con agua y con jabón, porque nosotros planteamos la estrategia y la táctica de desarrollos de los MQL. Pero entendamos otra vez el entendimiento de cómo las personas toman decisiones. Entonces tenemos la intención genérica, la intención educativa y la intención transaccional. Tenemos el top of the funnel, tenemos el middle of the funnel y tenemos el pop. Entonces, si nosotros estamos hablando de intención genérica, pues por las mañanas nosotros nos levantamos y vemos Instagram o vemos TikTok. A medida del día, vamos a ver el correo porque o estamos estudiando o estamos trabajando y necesitamos aprender, entender o desarrollar algunos skills que se van manifestando todo el día para poderlo ejecutar. Y en la parte de abajo del funnel, pues tenemos un 7% del día que estamos pensando en qué vamos a comer, o en qué me voy a transportar, o cómo voy a comprar ropa, o será que voy a comprar un juego, o si me voy a comprar unos tenis, o si voy a comprar el concierto de Rebelde, o si voy a ir a Stereo Picnic, o estoy en el lío de que Stereo Picnic nuevo se va a presentar Blink 182 y esto es todo un caos. Entonces, el equipo de operaciones, hasta el momento de compra, solo está contemplando el 7% de la intención de un día de una persona, y además de eso, tiene que lidiar con todos los problemas que los equipos de venta tienen.
Entonces, cuando estamos hablando de experimentación en función de la nutrición del MQL, en función del SQL o la venta exitosa, nosotros deberíamos crear experimentaciones en funciones de los objetivos específicos para que, si bien no es responsabilidad de marketing, pero sí conlleva en el producto, precio, plaza, promoción, indexación y pagos, nosotros podamos ejecutar un entendimiento lógico de cómo nosotros tenemos que nutrir ese usuario para que la toma de decisiones sea más fácil y para que el equipo de ventas pueda solucionar, pueda adquirir o pueda retener muchísimo más fácil ese cliente. Eso en el punto número 1 en función de las acciones de un MQL o un SQL. Pero no necesariamente siempre esa es la experimentación de marketing. Existe el punto número 2. El punto número 2 es el marketing de crecimiento. Y es cuando tenemos un grandioso jefe y este grandioso jefe nos dice, necesitamos 1000 participantes para un juego. Y uno, ok, necesita hacer 1000 conversiones. Y el día de mañana, como es crecimiento exponencial o marketing de crecimiento puro y duro, hostil, no nos dice que necesitamos 1000, sino que necesitamos 10.000. Cuando nosotros tenemos que hacer esos cambios tan drásticos de crecimiento porque estamos en una empresa de tecnología o porque estamos en una empresa de consumo masivo o porque se empezaron a desarrollar modelos de negocio que nos van a permitir llegar a Product Market Fit o llegar a la demanda suficiente para el mercado, pues nosotros tenemos que pensar en X, pensar en crecimientos exponenciales que nos permiten unos modelos de adquisición en las matrices de audiencia donde nosotros vamos a crecer y crecer y crecer constantemente. Esto ustedes lo van a ver mucho en empresas de tecnología, muy poco en empresas de retail, mucho en empresas que están innovando, desarrollando plataformas tecnológicas y demás. ¿Por qué? Porque si tú encuentras Product Market Fit o si encuentras que existe la demanda suficiente para un producto o servicio que tú estás desarrollando y que pones 1000 artículos, o sea, 1000 servicios, 1000 descargas de una aplicación, 1000 acciones y demás. Y si se venden en menos de 5 días y las etapas de aprendizaje o las campañas no han llegado a terminar las etapas de aprendizaje y sigue vendiendo y sigue vendiendo y sigue vendiendo, se puede delimitar que esa curva exponencial va a seguir. Y entonces generalmente los venture capital, los CEOs o otro tipo de empresarios de muy alto nivel te van a querer requerir más para que tú llegues a tope de mercado. Este tipo de experimentaciones en función de marketing digital, en función de las hipotetizaciones, valga la redundancia, tú las pones en objetivos específicos y estos objetivos específicos están planteados para que tú puedas diversificar las tácticas de marketing digital, las puedas contemplar en ese mapa de Excel que les mandé la primera clase y en ese mapa de Excel ustedes pueden tener test 1, test 2, test 3, test 4. Entonces, del primer test, el primer juego de 1000 jugadores, teníamos un set de banners, eso nos convirtió también que en las campañas no salieron de etapa de aprendizaje. Vamos a cambiar el título, la metadescripción y vamos a buscar otro tipo de acciones porque ya lo logramos. Perfecto. Entonces, vamos a ir tratando de escalar y de sobrecumplir los números de rendimiento para que las campañas puedan seguir, para que nuestros números puedan seguir y para que nosotros le podamos demostrar a esos C-levels que estamos adquiriendo constantemente esto. El marketing de crecimiento exponencial o el marketing de pensamiento en X solo se ve en empresas que están buscando adquirir clientes. O sea, en retención, un marketing de crecimiento en función de retención tan hostilmente no se ve. Se ve mucho más fácil en adquisición. Que sí se diagrama, se desarrollan los lifetime value, sí, todo bien. Pero los crecimientos exponenciales y los sostenimientos no se pueden dar en X porque requieren procesos. En cambio, en adquisición necesitan tácticas de marketing digital. Y entonces, en función de eso, tú vas variando las matrices de audiencias y según las matrices de audiencias, vas correlacionando, vas ganando usuario, vas desechando o vas documentando. El siguiente, el tercero, es el marketing de resultados. El marketing de resultados no necesariamente dentro de la experimentación es el que más billete tiene, sino el que más retorno de la inversión logra. El marketing de resultados lo que está buscando dentro de la experimentación es que primero tengamos más de 70 puntos en SEO. Segundo, que tengamos una conversión por lo menos de 2 dígitos a las campañas, lo cual es rendimientos y rendimientos muy buenos. Número 3,
que tú tengas por lo menos un dígito alto en función del engagement de tus redes sociales por arriba de 5, entre 5 y 9, para que tú puedas desarrollar tu marketing de contenido. Y número 4, que tu CAC esté por debajo de los $10 o que tu CAC, si estamos en financiero, esté por debajo de los $50. ¿Esto qué nos va a ayudar? A poder tener una tasa de adquisición completa, a bajar los CAC, a mejorar el rendimiento, a incrementar el porcentaje de todo lo que gana la compañía y a que nosotros no nos concentremos en la quema de billete, sino en el resultado per se. Ahora, van a decir, Manu, pero el marketing de resultados no es lo que quieren todas las compañías. No. No todas las compañías quieren unos márgenes gigantes, no todas las compañías están buscando ganárselas todas al inicio, no todas las compañías están mostrando una evita por arriba de 2 números, por lo cual el marketing de resultados no necesariamente es para todas las empresas, son por solo para un tipo de empresas que pueden demostrar eso, que necesitan demostrar eso ante los socios, ante la bolsa y demás, y que necesitan esos ciertos números para poder guardar esa plata y meterla en un pivote, un modelo de negocio o en otro tipo de cosas, o porque simplemente los accionistas quieren más plata. La ciencia del marketing, como lo vimos en la primera clase, es todo el método científico. Y todo el método científico es muy fácil experimentarlo en función de una campaña completa. Pero cuando nosotros estamos haciendo operación de ventas, cuando nosotros estamos haciendo marketing de crecimiento o cuando nosotros estamos haciendo marketing de resultados, todo el círculo completo no se da. Y entonces, como no se da, solo ciertas campañas pueden ejecutar. Ustedes tienen que empezar a escoger cuáles son las batallas que quieren dar. Las batallas que quieran dar se tienen que dar por varios indicadores. Uno, por reconocimiento. Dos, por número de resultados. Tres, por crecimiento exponencial. Cuatro, porque necesitamos liquidez inmediatamente. O número cinco, porque necesitamos una visualización de la compañía que nos haga dar un rendimiento en específico, porque hay ciertas compañías que necesitan unos blue check, hay ciertas compañías que necesitan campañas reputacionales, hay ciertas compañías que necesitan unas ciertas cosas que deberían cumplir. Entonces, la ciencia del marketing no necesariamente, a pesar de que están viendo Scientific Advertising y demás, no siempre se da en todas las estrategias de marketing o no siempre se dan en ciertas tácticas de marketing porque hipotetizar, concluir y retestear a veces es muy complejo. Pero en ciertas cosas grandes tú sí lo puedes desarrollar, sí lo puedes entender, sí lo puedes ejecutar y puedes maximizar los resultados cuando tienes como todo este proceso. Ahora, cuando tú haces ciencia de marketing o scientific advertising en función de todo el método científico, la documentación total de todo el círculo de procesos para el retesteo, lo que va a hacer es toda la inteligencia de la data, de la funcionalidad de la campaña, para que la teoría que tú estás implantando y demás no sea una teoría del caos, sino que sea una teoría más fiel a tu producto. ¿Cuándo es una teoría del caos? La teoría del caos viene que cuando tú tienes un péndulo, acá tienes un nodo, acá tienes otro nodo, acá tienes otro nodo, acá tienes otro nodo, se hace impredecible cómo giran o cómo se mueven estos nodos. Entonces, por eso partiría del caos y demás. Hay un dicho japonés, chino, no tengo ni la menor idea, que es, a veces vuela una mariposa en Japón y acá pasa un terremoto, pero eso viene todo desde la teoría del caos. Lo que ustedes hacen es documentar cada uno de los procesos dentro de la metodología científica y empiezan a sustentar las bases de las estructuraciones de campañas que ustedes están ejecutando para que la documentación de datos los saque del caos y puedan entender y determinar cuáles son las variables estratégicas que van a cambiar, cuáles son los ítems en específico y cuáles son los porcentajes que ustedes deben cambiar en función del crecimiento porcentual, crecimiento en X o cualquier clase de crecimiento que lo estemos buscando. Para poder desarrollar esto, pues tenemos que desarrollar cuál es el problema. Y el problema, muchas veces nosotros somos tan from the scratch de desarrollarlo, decir que el problema es vender Coca-Cola. Y no necesariamente. El problema a veces no es la venta. A veces el problema no es el producto. A veces los mejores problemas son los problemas del ser humano.
Y cuando nosotros intentamos solucionar los problemas del ser humano, basados en sus gustos, en sus deseos, en lo que aspiran, en lo que desarrollan, colocar el producto después de solucionar el problema es muchísimo más fácil. Ahora, entender cuáles son los problemas a los cuales le apuntan las personas y entienden las personas, pues es una de las mayores pasiones y uno de los mayores líos que ustedes van a tener, porque ese problema va a ser de aquí en adelante su mejor amigo. Su problema es vender Coca-Colas o su problema viene desde su propósito. Entonces, desarrollar el problema les da el 95% de adelanto de toda la estrategia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema? El problema no es la colocación de las tarjetas de crédito. El problema es que las personas necesitan dinero para comprar ciertas cosas que necesitan ya. El problema no es que los chinos quieran jugar, que cualquier niño quiera jugar. El problema es que quieren mantener su mente ocupada porque o no les gusta la realidad que están viendo o no les interesa la realidad que están viendo. Cuando nosotros delimitamos el problema en función de algo más que el producto, sino esa trascendencia de propósito o esa trascendencia que tiene el ser humano, el desarrollo, la creación del contenido y entender que va a ser mucho más visceral, hace mucho más fácil el trabajo publicitario. Porque cuando tú le estás hablando visceralmente, no lo estás dejando racionalizar. Que esa en ciertas cosas y manejado éticamente en función de lo que tú estás buscando, eso es lo que tú estás buscando. Tú estás buscando que la persona no te piense tanto. Estás pensando que las personas te compren mucho más fácil. Entonces es más fácil pensar con el cerebro del estómago que con el cerebro de la cabeza. Y entendiendo eso, pues cuando tú planteas un real problema que tengan las personas en función de esa matriz de audiencia, tú ya puedes crear, desarrollar o tener una lógica muchísimo más acertada de lo que vas a vender. Y cuando ya tienes esa lógica, pues puedes plantear un análisis de la realidad en función de las acciones que tú quieras, o cómo le vas a pintar esa realidad, o cómo le vas a pintar pajaritos a esa persona, cómo le vas a diseñar un mundo maravilloso a partir del desarrollo de contenidos, cómo el producto va a estar en la mitad como el héroe, y tú cómo vas a contar esa historia para que en cualquier parte del funnel te compre. Y entendiendo eso, o racionalizado con el estómago, y entendiendo que solo es un marcador y que no hay nada realmente importante. No hay nada, nada realmente importante. Pero tú quieres tener una adquisición de este cliente en función de la empatía, en función de la comunicación, en función del desarrollo, en función de todo. Y desde ahí, desde el planteamiento de ese mundo maravilloso que tú estás logrando o que estás buscando, pues ya tienes el planteamiento de la hipótesis. ¿Cómo vas a hacer que este marcador tú lo veas y digas, pues puta, es el mejor marcador del mundo? Y no necesariamente tiene que ser el mejor marcador del mundo, tiene que ser un marcador con propósito. Y cuando tú le vendes ese marcador con propósito, dices, wow, es un marcador que dice un número que se llama 2051 de IKEA. Y entonces ese marcador que tiene, cómo se desarrolla, cómo se come, porque quiero que yo esté con él. Ese marcador, cómo me va a contribuir con la vida. Entendiendo eso, pues yo ya puedo bajar y aterrizar todos los datos que hice en las primeras clases, puedo defragmentar la información y demás. Con eso puedo entender el análisis de la realidad, no el análisis de la realidad que yo estoy planteando, sino el análisis de la realidad. Puedo entender cuál es el comportamiento que voy a ejecutar y sobre eso qué es lo que quiero que hagan los pacientes. Entonces, toda la información que vimos en las primeras clases nos sirve como sustento teórico práctico para poderlo ejecutar. Cuando nosotros desarrollamos el objetivo, sabemos que tenemos que apuntar siendo realistas y teniendo todas las acciones. Cuando planteamos los objetivos específicos, tenemos unos KPIs de corte que pueden ser lineales o ondulares para que nosotros podamos verificar si la vaina se está cumpliendo o no, basado en los análisis de datos que hicimos en el brief, en el benchmark y demás. Pero cuando ya lo estamos bajando a la sustentación de la estrategia, pues nosotros tenemos la matriz de audiencia y sabemos quién es esa matriz de audiencia, ya la tenemos trabajada, ya la tenemos ejecutada.
Ya tenemos absolutamente todo, lo único que tenemos que hacer es manifestarlo. ¿Cómo vamos a atribuir la adquisición? ¿Cómo lo vamos a medir? En los objetivos específicos planteamos ciertas acciones que van correlacionadas con las tácticas, pero en el planteamiento de la estrategia tenemos que decir de una vez cómo nos vamos a revisar, a qué reglas vamos a jugar, cómo va a ser nuestro juego. ¿Vamos a jugar fútbol o vamos a jugar la Kings League? Vamos a jugar qué juego, cuáles son las reglas, cuál es el puntaje y cómo lo vamos a desarrollar. Por eso, además de la matriz de audiencia y además entender cómo lo vamos a desarrollar, pues tenemos que plantear cuándo hacer la adquisición. Entonces, si nos devolvemos un poco, si tenemos una estrategia de flywheel, pues ahí tenemos los SQLs, los MQLs y tenemos la venta exitosa. Pero tenemos unas métricas en el top of the funnel, tenemos unas métricas en el middle of the funnel y tenemos unas métricas en el cierre antes de que el SQL se convierta en un MQL, antes de que el MQL se convierta en un SQL, en una venta exitosa. O si tenemos una estrategia de contenidos, pues nosotros sabemos que en la estrategia de contenidos de una me voy a medir con el engagement. Entonces yo ya sé que el engagement es mi pastor o señor, nada me faltará. Pero cuando yo estoy en una estrategia de account base, pues ahí yo ya sé que lo que necesito, como sea, es la venta exitosa atribuida desde el email marketing, desde un open rate por arriba de los 2 dígitos. Ah, pero no. Entonces lo que yo voy a tener es una estrategia de posicionamiento orgánico en motores de búsqueda. Claro. Entonces cuando estamos haciendo la manifestación del brief en función de la estrategia, pues yo ya tengo que el KPI son 70 puntos de WooRank o de SEMrush o demás para que yo sepa que técnicamente mi asset digital sí puede competir. Entendiendo eso, yo ya puedo desarrollar el comportamiento. ¿Y el comportamiento cómo va a ser? ¿Va a ser una atribución sencilla? ¿Va a ser una compra? ¿O voy a hacer una marcación de puntos para ver en qué momento del túnel se me cae la venta y yo recuperarlo con un proceso estratégico de qué? ¿O cómo voy a atribuir la venta en función del objetivo? Desde la adquisición, desde la retención, desde el reto corporativo o desde el cumplimiento de facturación. Y cuando nosotros ya tenemos eso, pues ya defragmentamos el brief, los antecedentes y los antecedentes normales. Y cuando ya estamos en la manifestación o la escritura de cómo lo vamos desarrollando, pues dentro del análisis de la realidad, que lo vimos dentro de los ejercicios, pues ya sabemos cuál es el planteamiento de las hipótesis que vamos a ejecutar en función de las bases de datos, ya sabemos cuántos clientes vamos a adquirir y cuánto es lo máximo de costo por adquisición que voy a pagar por ese cliente, cómo va a ser la atribución de compra, si lo vamos a hacer por UTMs, si vamos a hacer una arquitectura de información, si vamos a hacer una ejecución, cuál va a ser el costo por adquisición, cuál va a ser ese costo por adquisición promedio que voy a tener en las 13 diferentes tácticas de marketing digital, o cuál es el medio que no me funciona y cuál va a ser la documentación, o yo cómo voy a atribuir las ventas, cómo voy a hacer las marcaciones, cómo voy a hacer las ejecuciones, qué es lo que yo necesito. Yo necesito gente en el top of the funnel, gente en el middle of the funnel, gente en la parte de abajo del funnel, o lo que necesito es a mí deme MQL, o no, a mí deme SQL, o no, a mí deme ventas exitosas, y usted ya no es marketing, sino que es marketing y venta. Ok. Y cuando ya tengo todo eso, ¿cuál es el ejercicio? ¿Cómo lo escribo o cómo lo desarrollo? Todo esto tiene que ir con la medición del journey y comparar ese journey que hicieron en el brief con el journey que ustedes van a plantear estratégicamente, porque puede diferir, porque uno es un antecedente y una es una acción que están planteando a futuro. Y entonces, en función de ese, vamos a seguir haciendo PR, vamos a seguir haciendo radio, vamos a seguir haciendo online, cómo vamos a hacer la interpretación de los medios. En realidad, yo no necesito PR digital, sino que necesito un podcast que determine o que comunique mi comunicación, valga la redundancia. O no, yo no necesito social ad en consideración. Yo necesito social ad cuando las personas me abandonan el carrito. O yo lo que tengo que hacer es marca para que las personas me recomienden, mis clientes me recomienden. Esta medición en función del ejercicio del análisis de la realidad consciente y la realidad futura y el planteamiento o las hipótesis que vayan desarrollando
sobre el entendimiento que todo va ejecutando, pues les va a permitir establecer la hipotetización de mejora que les va a dar las victorias tempranas y que va a hacer que la comunicación se dé de manera coherente. Y entendiendo eso, pues nosotros podemos tener unos retos corporativos que nos permiten crecer exponencialmente o crecer, darle cumplimiento a los socios, entender qué es lo que están pidiendo los socios y demás, poder modificar todas las acciones que voy desarrollando y poder ejecutar todo ese planteamiento que vamos a hacer. Y ahora, que esto lo vimos en la primera clase, es cómo se defragmenta todo esto. Entonces, en la primera clase vimos que nosotros estamos haciendo un mapa de negocio con líneas empresariales y una marca. Nuestras mapa de negocio nos permite entender en qué modelo de negocio estamos. Nuestras líneas empresariales nos permiten los productos y la adquisición de los productos o la retención de los productos. Y la marca nos da un ecosistema que nos dice quién soy y para dónde voy. Los antecedentes de las métricas me dicen cómo voy a ganar el juego. Y ese cómo voy a ganar el juego me permite desarrollar, creer y ejecutar. ¿Cómo vamos a ejecutar eso? Con el dimensionamiento del mercado. Trabajamos el TAM con el DANE o la institución que cuenta a las personas de su país. Vamos a trabajar el TAM con el Business Manager de Facebook para poder determinar cuántas personas hay. Vamos a determinar el SAM por medio de la demografía. Vamos a desarrollar el SOM con base a los estudios o las ejecuciones de las bases de datos o la matriz de competencia. Vamos a determinar el costo por adquisición por los ejercicios de marketing que se pasaron en el pasado o vamos a ver la matriz de posición competitiva que nos permita saber cómo están invirtiendo nuestros clientes, en qué lo están haciendo y cuáles son los ítems del brief que debo llenar. Entendiendo esas acciones, pues yo ya puedo determinar cuánto me vale un lead en MQL, cuánto me vale un lead en SQL, cuánto me vale una venta exitosa atribuyendo todo. En función de eso, cuál es mi CAC. Y teniendo en cuenta eso, yo ya puedo hacer, entender a desarrollar y ejecutar a todo mi equipo el brief, poner el punto cero y mejorar todas las tácticas de marketing digital gracias a la hipotetización y entendiendo todos los desarrollos. Puedo entender el análisis de competencia para que me dé un SOM real o un SAM real. Puedo dimensionar el mercado a partir de pauta y saber cuánta plata necesito. Puedo entender cuáles son los estados de los assets y cómo puedo mejorarlos en función de tener resultados y cumplir los retos corporativos. Puedo entender que mi objetivo general va a ser mi próximo tatuaje y es lo que yo voy a apuntar y yo lo que voy a hacer y lo que quiero desarrollar. Voy a entender cómo son los objetivos específicos en esta acción, KPIs de adquisición en función de las tácticas de marketing digital y de innovación del producto. Entiendo, según la adquisición y según el mapa y las líneas empresariales, cuáles son los productos que mejor rendimiento me dan por operación, por marketing de resultados o como yo lo quiera llamar. En función de esos tres, en función de esos cuatro de la experimentación de marketing, entiendo sobre qué matrices de audiencias voy a experimentar, voy a cumplir esos retos corporativos que me hacen comunidad, engagement, marca y demás. Defino mis métricas, defino mi forecast, cuánto voy a invertir, defino la GAN de desarrollo, defino la aplicación del modelo, entiendo el planteamiento estratégico que voy a desarrollar en función si es una account base, si es una estrategia de contenido, si es una estrategia de email marketing. No somos noventeros, pero no creo que la vayamos a tener. Vamos a hacer una estrategia flywheel, vamos a hacer un inbound, vamos a hacer un mestizaje entre inbound, SEO y outbound. ¿Cómo lo voy a bajar? Y es importante que de aquí en adelante entiendas todas las tácticas de marketing digital que te planteo en este modelo para que puedas tomar las mejores decisiones en función de esos KPIs, de los objetivos específicos que te permitan entender si vas por buen camino o no. Generalmente,
todas las estrategias tienen algo de contenido, por lo cual es la primera acción que vamos a ver. Y por eso la narrativa de comunicación para mí, como growth hacker, es tan importante, porque solo un sustento teórico práctico me va a hacer que todo funcione. Solo venderle una idea real, un sueño, una acción a una persona, va a hacer que venda. Y entender eso va a hacer que yo pueda bajarlo a otro tipo de tácticas tipo B, como la automatización de procesos de marketing, que son los correos electrónicos o los flujos basados en el CRM de las acciones, o el social media tradicional, porque tengo una marca joyera y esa marca joyera tiene que comunicar un estilo de vida, o tengo una vocería experta porque mi marca es un B2B, B2C, o solo es un B2B, o solo necesito explorar mi marca personal para que la gente crea el producto que yo estoy haciendo, o porque mi producto es de un high ticket y necesito desarrollarlo, o necesito un crecimiento exponencial en una matriz de audiencias que no domino, y si no lo domino, entonces cómo me meto en pauta, hipersegmento de acuerdo a la matriz de audiencia, entiendo la matriz de productos y sobre el producto y el match de compatibilidad que tengo con la audiencia, empiezo a pautar desarrollando contenido que me permita adquirirle sus clientes, o estoy en una base tecnológica y el asset digital tiene que guardar esos ID device. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con una arquitectura, con un diseño, con un posicionamiento orgánico en motores de búsqueda y con un desarrollo de ingeniería que va en tres fases. La parte de adelante, el front, que tiene SEO, que tiene UX y que tiene UI, y SXO, la parte de atrás, el back, que tiene todas las bases de datos y la matriz de información, y por último, el DevOps, que es dónde se cuelga y en qué servidor va a estar, y cómo va a sostener mi operación y cómo va a sostener todo para que las personas puedan entrar. Y el DevOps es tan importante que todos lo vivimos en Black Friday, los colombianos en Día Sin IVA o en Cyber Monday. ¿Por qué? Porque las páginas se lentizan y se lentizan porque su DevOps no es bueno o porque están defragmentando o haciendo como en una entrada a un concierto más curvas o más acciones para que no se haga tanta fila y esa fila le permita a todo el mundo. En el concierto Rebelde pasó eso, en Stereo Picnic a veces pasa eso, o cuando hay un día sin IVA o un Black Friday, se colapsan los servidores y como se colapsan es porque su DevOps no está tan bien nombrado. Ahora, ¿esto por qué lo deben saber? Porque entender este tipo de acciones les va a hacer que el quality control de todas las acciones les permita ver si paid media no está funcionando, no necesariamente es por el tráfico, puede ser por acciones de DevOps, puede ser por acciones de diseño o de UX, puede ser por acciones de contenido, puede ser por mal formulación del ítem o el set de pauta, puede ser porque no está hecho bien el contenido en función del top of the funnel, del middle of the funnel o la parte de abajo, o porque no hay un certificado de seguridad de la información que le permita a uno estar seguro en la compra. Entender todo esto hace que uno, odio la palabra, pero que uno pueda hacer tejido social en función de todas las tácticas de marketing digital y esas tácticas de marketing digital vuelvan denso todo lo que estamos haciendo y pueda sobrevivir al montaje de absolutamente todo. Por eso ustedes como líderes, entender cada uno de los puntos, entender la formulación y poder dirigir a sus equipos de manera fácil, de manera consciente, lo que necesitas es un keyword research, lo que necesitas es un análisis heurístico de la página web, lo que necesitas es revisar el DevOps que nos esté dividiendo en tres sectores para que nosotros podamos tener balanceadores de carga. Lo que está pasando es que estamos haciendo el mismo contenido de Instagram en TikTok, o lo que está pasando es que no están llegando los correos de facturación a nuestros clientes. Y eso se sobrepone a una demostración de datos unificados que generalmente está en Looker Studio, y eso nos permite desarrollar, ejecutar o entender un análisis de diagnóstico, perdón, un análisis descriptivo, un análisis de diagnóstico, un análisis predictivo y un análisis que pueda ir un poco más para que nosotros podamos crear modelos y poder ejecutar modelos. Pero no solo con eso,
sino con el entendimiento de cuál va a ser la base narrativa de la comunicación que vamos a ejecutar. Solo con eso nosotros podemos desarrollar el resto de tácticas de marketing digital, porque el contenido o el voice chart es lo que nos va a permitir poder manifestar ese tipo de comunicación en cualquier medio. Y entendiendo esto, pues nosotros podemos tener con nuestro voice chart, que el mejor voice chart eh, realizado a nivel de Colombia lo tiene un ciclista que se llama Rigoberto Urán. Para los que no están en Colombia, búsquense quién es Rigoberto Urán, porque es un voice chart muy completo. ¿Por qué? Porque es un señor de Colombia que se dedica a montar en bicicleta, que tiene un tipo de lenguaje que lo hace muy único, y ese tipo de lenguaje lo adoptó como su UX Writing, y cuando uno adopta ese tipo de UX Writing tan encasillado, pues ejecutar todas las tácticas de marketing digital es supremamente fácil. ¿Por qué? Porque tú puedes entender, desarrollar y ejecutar. Ahora, hablar paisa o hablar otro tipo de forma fea, forma bonita, como ustedes lo quieran ver, no es necesariamente bueno y malo. Lo que hace es que haya un proceso de identificación y que ese proceso de branding pueda entender todas las tácticas de marketing digital y les permita a ustedes poder explorar todo el universo del pensamiento, tanto gráfico como escrito, como oído y demás, para que ustedes puedan desarrollar estrategias que no solo dependan de una táctica de marketing digital, sino que dependan de todos los ejercicios y que sea más costo efectivo. Y entendiendo eso, según el objetivo general, si llegan a tener retención, pues vuelven a montar un modelo totalmente diferente, y ese modelo totalmente diferente lo que ustedes hacen es poder ejecutar el mapa de negocio con las líneas empresariales que van a ejecutar en función de la retención. Hay dos ítems establecidos: cuál es el upselling y cuál es el cross-selling. De ahí cómo se va a manejar la marca en función de la retención, cómo van a empezar a entender que el brief que ustedes tenían en adquisición es totalmente diferente al brief de retención, por lo cual necesitan un nuevo modelo. Y ese modelo está desarrollado de cuál fue la conversión exitosa, cuál fue la conversión no exitosa, qué pasó para que la gente no convirtiera. Juli, ¿qué pasó con la gente que entró a las personas y cuántos se nos cayeron? Que tenemos que hacer ese análisis. ¿Cómo vamos a desarrollar ese lifetime value? Están en un torneo, pero en ese torneo, ¿a qué torneo los vamos a llevar? ¿O cómo vamos a empezar a diseñar las acciones? No solo lo que nos piden nuestros jefes, adquisición con esta cuenta, adquisición con esta cuenta, adquisición con esta cuenta, sino retención con esta base de datos, retención con esta base de datos, retención con esta base de datos. Y de ahí saber cuál es el ciclo de viralidad. Cada vez que me compran a mí, ¿cuántos de sus amigos me saben? ¿Cuánto es el ciclo de clientes activos? ¿Cómo lo estoy activando? ¿Cómo lo estoy desarrollando? ¿Cuántos en las plataformas que tenemos están viendo nuestras notificaciones, nuestro push notification y demás? ¿Cómo estamos teniendo la tasa de abandono? Esa tasa de abandono, ¿cómo se está desarrollando? ¿Cómo se está jugando? Y entendiendo eso, ya podemos desarrollar y ejecutar el objetivo general. Ese qué, cómo, cuándo, dónde, para qué y por qué. Y acá me preguntarán, pero Manu, ¿el reason why de la compañía siempre es el mismo? No, para retención tiene que ser totalmente diferente, porque tus valores cuando tú te cuadras con alguien cambian. Y cuando cambian, ¿tú cómo vas a hacer que esa relación se sostenga sin matarse? Y entonces, ¿cuál va a ser el tipo de comunicación que van a tener? ¿Cómo van a llevar la fiesta en paz? ¿Cómo van a jugar las reglas? ¿Cómo lo van a entender? ¿Qué vamos a hacer para hacer upselling? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es la determinación de un upselling? Y ahí, sobre el catálogo de productos, ¿cuáles son de cross-selling? ¿Cuáles son de upselling? ¿Cómo está mi matriz de audiencia? Y esa audiencia de los que ya son clientes, apenas fueron clientes, cambiaron su personalidad. Les doy un ejemplo. Eh, yo hace poco me compré unos guantes de boxeo, yo hago Muay Thai, y hace poco me compré unos guantes de boxeo de Muay Thai que se llaman Hayabusa. Esos guantes de boxeo son los guantes de boxeo más caros del mundo, pero son muy bonitos.
Y yo me compré los guantes de boxeo, no han llegado, porque se van a demorar un siglo en llegar, pero esos guantes de boxeo me cambiaron mi perspectiva en frente a la matriz de audiencia y en frente a el mapa de empatía de lo que yo creía de que tenía que tener la ropa deportiva. Y eso me hizo un clic, por lo cual mi mapa de empatía cambió. Cómo los usuarios, cuando están dentro de sus plataformas, dentro de sus compañías o dentro de sus acciones, cambian con su producto. Y esto pasa mucho. O sea, yo me compré unos guantes, y cómo me cambió mi perspectiva frente a la ropa deportiva. Cómo me trabajan los medios, los medios ahora, cómo trabajan la responsabilidad social, cómo trabajan los insights de comunicación. Si por mí fuera y tuviera una oficina acá, toda mi ropa de gimnasio y toda mi ropa sería ahí. ¿Por qué? Porque me vendieron un propósito y un sueño. Y nosotros cuando le vendemos un propósito y un sueño, y la persona, yo, que caigo en toda la publicidad, caigo, ¿cómo me vuelvo evangelizadora de eso? Y entonces es entender si tu producto es tan trascendental para la vida de las personas, porque son solo unos guantes de boxeo, pero cómo tú cuentas esa narrativa y le cambias la vida a esa persona. Y entendiendo como eso, la matriz de audiencia desde el mapa de empatía debería cambiar, porque tus clientes por lo menos deberían cambiar un poco gracias a ti. Porque si estás trabajando con una muy buena narrativa de comunicación, cuando estás trabajando con unos valores y cuando estás trabajando en función de ese crecimiento, de contar buenas historias, de aportar y divertir, tu cliente cambia contigo. Y si cambia contigo, cambia la matriz de audiencia. Y si cambia contigo, los retos corporativos o los retos de servicio deberían cambiar. Y ahí entendemos por qué compró, si cumplió la necesidad, si lo recomendó y si el ciclo de satisfacción se está dando. Y lo bajas a tierra. ¿Y cómo lo bajas a tierra? Pues sabes que el contenido puede tener el mismo exposure, pero tú tratas a una novia diferente a un arrocito en bajo, para las que no son colombianas. El arrocito en rajo es cuando uno está levantando y el novio es el novio. Entonces, ¿tú cómo le cambias el lenguaje en función de ese UX writing a sostener la relación? Sea para un producto de high ticket como el arriendo de un apartamento o como la venta de un apartamento, a un ticket muy low como un torneo de Warzone. En los dos puntos tú tienes que cambiar el léxico en función de cómo le hablas a un cliente que ya te convirtió y deberías hablar. Esto no es como un internet que entre menos le hablen a la marca y la marca menos te hable a ti, tú sientes que el servicio está mejor. Una telco, un ETV, una empresa de internet, un AT&T o lo que sea. No, ustedes no tienen ese tipo de compañías en las cuales entre menos le hablen, va a ser mejor el servicio. Ustedes todos tienen el tipo de compañías que entre mejor construyan la narrativa de comunicación, mejor comunicación van a tener con el cliente y más ciclo de satisfacción y ciclo de viralidad van a tener. Por lo cual el contenido toma un rol increíble en función de la retención porque hace el reconocimiento de la decisión de compra. ¿Por qué compraste Coca-Cola? Segundo, la responsabilidad social empresarial desde el propósito corporativo, desde el propósito por compañía y desde que el sueño que tú le vas a vender a la gente, ¿cuál es? ¿Tú solo le vas a vender un apartamento en Bogotá o le vas a vender una vida nueva? ¿Tú solo le vas a vender un juego o le vas a vender una profesión nueva? ¿Tú solo le vas a vender algo que médicamente te va a cambiar el componente químico de tu cuerpo y te va a hacer más saludable? ¿O le vas a vender una vida mejor? ¿Qué es lo que le vas a vender? Y entonces ahí la responsabilidad social empresarial y el propósito del para qué y el por qué que estábamos dentro de las ejecuciones de adquisición y dentro de las ejecuciones de retención cambia un montón y se hace bastante fuerte dentro de los tonos y formas de comunicación. Y de ahí lo bajas a las iniciativas agresivas de retención, no en crecimiento exponencial, sino yo cómo le hablo, qué narrativa le voy a contar, qué le voy a decir, cómo lo voy a decir.
Y de ahí, ¿cuáles son las iniciativas que voy a tener? ¿Qué iniciativas voy a desarrollar? ¿Cómo quiero cambiar el mundo? ¿Quiero cambiar el mundo? ¿Qué le voy a decir? ¿Cuál es ese arquetipo o ese imaginario de ese sueño que le voy a vender? Y de ahí, ¿cuáles son las ejecuciones de mejoras o las inconformidades de cliente? Y entonces, yo como hablo de cuando me compraron, pero no estuvieron 100% seguros. Y esas objeciones de venta no fueron tantas objeciones de venta, pero están. Y entonces en esas objeciones de venta, ¿yo cómo le puedo decir algo más? ¿Cómo puedo crear un mundo más maravilloso? ¿Cómo puedo hablar de temas que son sensibles para las personas? Y de ahí lo bajo a todas las ejecuciones. En automatización, tengo CRM, tengo chatbots, tengo mensajes por Telegram, por WhatsApp o por otros medios que me permitan tener una comunicación asertiva de acuerdo a los gustos de las personas, porque a todos nos ha pasado que nos llega un mensaje al celular, nosotros no dimos permiso a eso y nos cobran la entidad de celular. Y uno es como, ¿por qué me mandan un SMS si estoy en Estados Unidos y aquí me cobran? Esos son puntos que dentro de la automatización de procesos de marketing, en función de la retención y en el desarrollo de lifetime value, se hacen bastante poderosos. O como yo empiezo a desarrollar canales de social media solo para clientes. Nosotros tenemos una fintech en un lugar y esa fintech lo que mejor le funciona son los comentarios de clientes. Cómo los clientes nos dan retroalimentación. Yo cómo trabajo las objeciones de compra. Yo cómo utilizo los casos de fracaso a mi favor. Yo cómo cuento ese tipo de historias, que son unas historias muy básicas que funcionan muy bien para TikTok. Yo cómo trabajo la vocería experta y cómo trabajo lo que viven mis clientes, lo que sufren mis clientes y yo cómo les soluciono la vida a mis clientes. Y entendiendo cómo eso, pues dentro de la demostración de los datos unificados, yo tengo una recolección de data según los términos y condiciones y la política de seguridad de la información de los clientes. Y yo como mejoro sus datos para que una mujer que no quiere tener hijos nunca le llegue publicidad de pañales. Pero para una mujer que quiere tener hijos, en un año le pueda llegar información de cómo tener hijos. Y el aumento de la información hace que tú conozcas a tu cliente y que puedas retener. Les doy un ejemplo. Yo soy alcohólica y a mí me llega publicidad de Rappi, de, de trago. Y no puedo creer que Rappi no sepa que que yo soy alcohólica. Y entonces yo me pregunto si saben que jamás he comprado trago desde mi app, ¿por qué me quieren embutir trago? Y esto no solo me pasa a mí, le pasa a muchas mujeres, con otros casos en específico. Mujeres que no pueden o no quieren tener hijos. ¡Pum! Publicidad de pañales. Es deber de la retención en función de la recopilación de datos poder demostrar cuáles son los productos que no y cómo no hacer spam, porque son nuestros clientes. Identificar los gustos y las necesidades de nuestros clientes hacen que nosotros tengamos una mejor relación. Y entendiendo eso, yo ya puedo hacer una táctica que se llama el social listening, que es cómo yo oigo todas las cosas, cómo entiendo las conversaciones de las personas, cómo puedo tener una afinidad con las conversaciones de los otros y puedo penetrar las conversaciones. Y puedo decir, yo tengo una solución viable para esa conversación entre la Coca-Cola y tú, entre tu gusto por no azúcar y tú, entre la lata, que me parece lo menos ecológico del mundo, y tú, entre cuáles son las conversaciones que nosotros tenemos que dar y cuáles son las guerras que nosotros queremos tener y en qué conversaciones de las personas queremos estar. Y de ahí, cómo tener nuestro portal, nuestra comunicación, nuestro contacto, nuestra responsabilidad social empresarial, nuestro almacenamiento de datos, nuestra declaración de datos ante la super o ante la super, cómo tenemos control y dominio de los datos y cómo podemos exteriorizar todo esto. Y entendiendo esto, pues el contenido fundamenta todas las acciones y esas acciones nos permiten tener ese voice chart de adquisición en función de la retención y nos permite tener qué vamos a hacer en cross-selling, qué le vamos a hacer en upselling, qué es lo que vamos a hacer
No necesariamente un cliente tiene que comprar y comprar, pero sí nos tiene que tener en la cabeza porque nos tiene que recordar. Nuestra experiencia con el cliente y desde la experiencia de usuario tiene que ser tan buena que el día de mañana que ustedes piensen en unicornios, piensen en este. ¿Por qué? Porque creé contenido, desarrollé contenido, tuvieron una comunicación con el unicornio, empezaron a ejecutar y a tener relación con ellos. Y de ahí empezaron a tener una comunicación que fuera clara y concisa, que si bien no te quería vender nada, pues te busca que tú lo recomiendes. Y entendiendo eso, pues tú tienes la demostración de los datos que te permiten poder entender la innovación y el desarrollo como tal. Pero para poder tener ese desarrollo como tal desde la experimentación de marketing, pues tú tienes que tener todo mapeado, todo ejecutado, para que puedas hacer un pensamiento estratégico y ese pensamiento estratégico esté sustentado en una narrativa de comunicación lo suficientemente válida para que tú creas que el marketing no es marketing, sino es una gran historia que yo te estoy contando. Y esa gran historia te sumerge en un mundo maravilloso y en ese mundo maravilloso te cuenta una verdad que puede ser incómoda o una verdad que puede ser feliz. Te sumerge en esa realidad, te demuestra las acciones y con ese mundo maravilloso que vas creando, tú lo vas llevando de manito canasteada y lo vas llevando de un punto A a un punto B para construir más noviazgos y menos Tinder. Más noviazgos que te dé el sostenimiento de la compañía y menos romances fugaces. ¿Qué es lo bueno de este tipo de estrategias? Este tipo de estrategias lo que te permite es entender el valor absoluto de lo que tú haces y ese valor absoluto de lo que tú haces, tú lo sumerges dentro de un planteamiento de contenidos y ese sumergir el planteamiento de contenidos te mete en un mundo desconocido sobre un periodo donde el desarrollo del héroe, que es tu marca, que es tu producto, que es lo que quieres que tú hagas, te lleva a un camino y a contar una historia como si fuera una película, como si fuera Harry Potter, como si fuera eh, cualquiera de las sagas que vemos normalmente, y ve el producto, y el producto puede ser el anillo, pero el anillo no es más que un anillo al inicio. Al inicio solo es un anillo. Al inicio solo es una alianza de metales en específico que te permiten tener algo. Pero este llamado a la aventura o este llamado a la comunicación hace que un anillo no valga $15, sino un anillo valga como este $5,000. ¿Por qué? Por el llamado a la aventura, por la narrativa de comunicación, por el entendimiento de dónde viene la historia de este anillo, por cómo vas a contar eso. Cuando nosotros tenemos críticas sobre marketing, pues tenemos críticas porque a veces vendemos productos o servicios que no tienen una narrativa concreta. Y a veces dicen, ah, que eso es puro marketing, pero todo es puro marketing, todo es puro historia. Entonces, vamos a tener este reloj. Y entonces, este reloj es mi reloj amado, lo amo y lo quiero. Pero este reloj es un reloj, como podría ser cualquier reloj del mundo. Y entonces, ese reloj, ¿qué llamado a la aventura tiene? Entonces, dentro de estas categorías de relojes, hay un montón de relojes. Este era un reloj de buceo. Yo no buceo, pero soy fantoche. Entonces, ¿por qué me interesó este reloj? Por el llamado a la aventura que hacían. Entonces, ¿cuál es el llamado a la aventura que sus marcas le van a plantear a las personas que están viendo la película? Y sobre esto, ¿cuál es la ayuda sobrenatural? Y acá me pueden decir, no, pero es que yo tengo un producto de joyería, o no, yo tengo un apartamento, o no, yo tengo otro tipo de cosas. El llamado sobrenatural es esa historia trascendental, esa historia que los hace ustedes, esa historia del para qué y el por qué, que los hace muy únicos, que puede ser trascendental para la persona que lo ve por fuera, pero para ustedes no. Igual es una trascendentalidad. Sobre la ayuda sobrenatural, puede ser los recorridos de las empresas.
puede ser los años de la experiencia, puede ser superar el COVID con una marca de joyería, puede ser emprender en un país latinoamericano, puede ser algo que depende del espectador, ustedes puedan decir, wow, y todas las marcas y todas las empresas tienen esto. Y cuando superan el llamado a la aventura o el contexto y lo bajan a esta acción sobrenatural y entienden todo eso, van a pasar ese umbral del storytelling que es súper fuerte, que es el comienzo de la transformación. Y ese comienzo de la transformación es lo que ustedes le venden a las personas. Como cuando un abogado acerca el derecho a las personas. Pasa ese umbral y cuando pasa ese umbral en función del contenido, en función de la narrativa, en función del producto, en función del héroe, en función de lo que ustedes están contando, ustedes ya pueden integrar o marcas personales o voceros expertos o influenciadores o creadores de contenido UCG que le permitan al producto sobresalir. Y cuando le permiten al producto sobresalir con los mentores, con los ayudantes, con los detractores y demás, ustedes van contando pequeñas historias que van haciendo que ustedes como marca, que ustedes como empresa, que ustedes como todo, evolucionen. Como si fueran un deportista de alto rendimiento o como si fueran Mariana Pajón. Y entonces ustedes al principio tenían una campaña que van a vender un apartamento y tienen como una estrellita. Y de ahí ya no vendieron un apartamento, sino que vendieron 10. Y empiezan a marcar dentro de los retos hitos históricos que hagan ver a sus compañías, que los hagan sentir a ustedes y que pasen el umbral y que empiecen a crecer y que empiecen a sortear vicisitudes como si fuera una película. Ustedes van pasando y van retornando y van demostrando que se van haciendo mejores con la narrativa de comunicación, con la creación de contenido, con la exploración de los contenidos en función de la narrativa de comunicación, en función de entender al héroe como tal. Empiezan a aparecer más ayudantes, más colaboradores, más estructuras, más refinamiento, más desarrollo como tal, pasan los abismos y empiezan a demostrar que sus compañías de bienes y servicios, de productos o de lo que quieran, a partir de los crecimientos por ítems, van teniendo una transformación corporativa, la narrativa mejora y ustedes tienen una revelación desde el mundo desconocido y esa revelación del mundo desconocido hace que el viaje del héroe tenga coacción, tenga entendimiento, tenga el llamado del héroe, tenga la negación del llamado del héroe, porque son una empresa que quiere transformarse y que quiere desarrollar y que al principio están luchando contra eso y están luchando contra todas sus fuerzas, pero lo están desarrollando. Después tienen la aceptación del llamado y desarrollan el producto, entienden el producto, pasan el abismo, acercan el derecho a las personas, entienden y empiezan a tener casos. Y esto es lo que hacen todas las startups de base tecnológica, porque entonces pasan una ronda de inversión, de la ronda de inversión pasan un pedazo. Nubank lo hizo hace poquito, salió a la bolsa, en la bolsa todo el mundo lo alaba, se caen las acciones, suben las acciones, aparecen como grandes héroes, tienen la aceptación, tienen la superación de pruebas peligrosas y demás, demuestran hitos históricos, regresan a casa transformados y sus marcas se transforman desde el desarrollo de la narrativa de comunicación en función del problema que ya desarrollaron y lo llevan en el viaje del héroe que entienden que son todas las acciones y todas las acciones que hacen en función de cualquier contenido de redes sociales o cualquier contenido que tenga de automatización de social media, de vocería experta de data, de social listening, de UX, de UI y demás, todo va encaminado a esto que va cambiando los retos, las tentaciones, lo que nosotros vamos desarrollando, lo que nosotros hacemos creer a las personas. No, lo que nosotros queremos venderles al mundo desde nuestro reason why. Y este camino literario desde la narrativa de comunicación hace que las personas se interesen en usted, que no los vean como un retail más,
como un producto, precio, plaza, promoción, indexación y pagos, sino como una historia que yo quiero más. Por eso Netflix es tan chévere en función de la retención, porque te cuentan una historia y en ese momento, tras capítulo tras capítulo, tienen retos y tentaciones, y esos retos y tentaciones hacen que tú quieras más. Y las estructuras comunicacionales en función del growth hacking y dentro del scientific advertisement y en función de lo que tú quieres desarrollar dentro de la comunicación en función de la marca personal o del otro, va haciendo que totalmente se desarrolle y que tú puedas ejecutar esa teoría de la comunicación que te haga el llamado del héroe, que te haga la negociación del llamado, que te haga la aceptación del llamado, que te haga la recuperación de las pruebas y peligros, que te hagan el regreso a casa y que tú dentro de ese círculo de comunicación y ese círculo de entendimiento, pues la persona que eres hoy como director de marketing o la persona que eres hoy con la marca que tú tienes, no solo presente fotos, sino que presente todo un camino comunicacional que te lleve a una revelación. Y no hay mejor sentimiento que cuando tú compras algo y tienes el suspiro de que tú lo hiciste verdaderamente. Eso desde la narrativa creativa hace que todos tus equipos puedan explorar todo lo que estén buscando. Pero más allá, desde el objetivo, porque somos netamente marketing y somos netamente adquisición o retención y demás, hace que nosotros podamos cumplir fielmente todo lo que nos propongamos, porque todo este camino narrativo está desde la adquisición y desde la retención, pero está desde contar buenas historias y esas buenas historias tengan una retención del cliente, que quiera saber más, que quiera venir a la clase próxima y que quiera saber qué más me van a decir o que quieran saber y que quieran tener una comunicación. Una de las marcas que mejor lo hace en función del camino del rey es Red Bull. ¿Por qué? Porque te cuenta muy buenas historias y te mantiene en intriga. El camino del héroe se puede desarrollar como un patrón en toda la publicidad y en todas las campañas publicitarias, porque el llamado se puede aplicar a absolutamente todo. Entonces, el llamado del héroe, la publicidad puede presentar el producto o servicio como la solución del problema a una necesidad visceral que lo hablamos ahorita en específica. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú tienes sed ya. ¿Cuál es la solución? Yo te voy a dar café. Un ejemplo de esto es un anuncio de un medicamento para la tos que puede presentar al medicamento como un héroe que te ayudará a aliviar los síntomas de la enfermedad. Puede ser eso, o puede ser un unicornio que te pueda hacer feliz la clase densa que estás viviendo a partir de solo una carita así. ¿Cómo tú presentas el héroe dentro de la narrativa? ¿Cuál podría ser la negociación del llamado? El anuncio puede mostrar al consumidor que se puede registrar a probar el producto o servicio por cualquier razón. Y este es un ejemplo que puede cambiar los miedos o los hábitos de las personas. Acuérdense que siempre tenemos un umbral y que siempre dentro de la estrategia de contenido densa, nosotros tenemos que pasar ese umbral. Y para pasar el umbral tenemos que pasar el problema. Y cuando nosotros pasamos el problema, pasamos el umbral y tenemos información y esa información se vuelve contenido de valor. ¿Cómo podemos hacer la superación de pruebas y de los peligros? El anuncio puede mostrar al consumidor cómo el producto o servicio puede ayudar a sus problemas y sus desafíos, si los abismos, si las tentaciones y si las ejecuciones que estamos mostrando están bien desarrolladas desde el ámbito antropológico o desde cosas tan sencillas como acercar el derecho a una empresa, a una compañía y demás. ¿Cómo se hace la aceptación del llamado? Es mostrar que la marca está comprometida con el problema. Cuando una marca acepta que está comprometida con el problema, con un reloj para para hacer buceo, que yo no hago buceo, pero es un reloj divino, y yo estoy comprometida con el problema y estoy comprometida con su belleza y demás, yo acepto, yo acepto, yo acepto probar el producto y acepto gastarme el dinero en el reloj y acepto
decir como es mi mejor experiencia y es lo mejor que puedo hacer. Y al final, cuando tú ya tienes tu producto o servicio y ya estás feliz con estas acciones y ya estás feliz con este entendimiento y con esta lógica y demás, pues, ¿cómo regresas a casa? ¿Y cómo te sientes feliz? Como los guantes Hayabusa, que no han llegado, y espero que lleguen algún día, y me cambió la vida. Y siento que regresé a casa o regreso a mi sitio de Muay Thai y demás, y siento que cambia la vida. Y entiendo que ese camino comunicacional me va a hacer todo el desarrollo y que si bien lo más fácil es hacer producto, precio, plaza, promoción, indexación y pagos, pues yo puedo hacer de este viaje a lo desconocido algo tan increíble que contar de una marca o un servicio que se vuelven buenas historias. Y no las historias con altísimos recursos y contratando una cosa de cine y demás, sino hasta con Voice Note yo puedo contar buenas historias. Y cuando cuento buenas historias, la base o el sustento de contenidos hacia la ejecución de lo que estamos proyectando hace que nuestras campañas se solidifiquen y podamos tener bienes y servicios desde la adquisición de contenidos y desde la adquisición de clientes de manera coherente. Y el día de mañana, la marca de reloj le salió un competidor y ese competidor se quiere pasar en el mismo territorio que ustedes, pero su territorio es tan único, porque su camino del héroe es tan único, que su marca se vuelve algo tan importante para las personas como lo es que a una amiga a uno le cuente una historia. Y ese es el sustento que uno desarrolla para generar una estrategia de marketing de alto valor. Y esa es la clase de hoy. ¿Preguntas?